El 2 de febrero es el Día de la Gloria Militar de Rusia. En este día de 1943, las tropas soviéticas derrotaron a las tropas nazis en la batalla de Stalingrado, que duró 200 días y 200 noches. Por primera vez en la historia unas tropas tan numerosas fueron rodeadas y destruidas. La victoria en Stalingrado marcó un giro fundamental en la Gran Guerra Patria. En 1942, Hitler ya no encomendó a sus generales la tarea de lograr una victoria rápida. Esta vez apostó por el estrangulamiento gradual de la Unión Soviética. El ejército alemán tenía que llegar al Volga, tomar Stalingrado y cortar así la principal arteria de transporte de Rusia. El petróleo de Grozny y Bakú llegaba a través del Volga. La propia Alemania sufría escasez de petróleo. En las ruinas de Stalingrado transcurrieron muchos meses de crueles combates. No había un frente como tal, se luchaba por tramos de escaleras en edificios, habitaciones. Un grupo de soldados dirigidos por el sargento mayor Pavlov y el teniente Afanasiev defendió un edificio de 4 plantas en el centro de la ciudad durante 58 días, más de lo que Francia resistió a los alemanes. La casa de Pavlov pasó a ser un símbolo de la heroica defensa de Stalingrado. En noviembre de 1942, las tropas soviéticas solo tenían en su poder una estrecha franja de territorio a lo largo del Volga, pero para entonces el Ejército Rojo ya estaba ultimando los preparativos de una poderosa ofensiva llamada Operación Urano. El inesperado golpe iba dirigido a los vulnerables flancos de la agrupación enemiga de Stalingrado, que estaban cubiertos por divisiones rumanas, las menos resistentes de todos los aliados alemanes. La ofensiva comenzó en la mañana del 19 de noviembre de 1942 y en la tarde del 23 los cuerpos de tanques soviéticos cerraban el cerco. Durante la ofensiva fueron derrotadas y capturadas 5 divisiones rumanas, y lo más importante, en la caldera de Stalingrado se encontraba todo el 6º ejército alemán y parte del 4º ejército de tanques, un total de 330.000 soldados y oficiales enemigos. La destrucción del 6º ejército del general Paulus no fue una operación fácil, y se prolongó durante más de 2 meses. Las tropas soviéticas repelieron un intento de intervención de otro ejército alemán al mando de Manstein, uno de los comandantes más experimentados de Wehrmacht. Su tarea era abrirse paso hasta Stalingrado y recuperar al grupo atrapado. La siguiente esperanza de los cercados era el puente aéreo. Hitler prometió a Paulus que al 6º ejército podrían entregarle toda la munición y los víveres necesarios mediante aviones de transporte. Pero la comunicación a través del puente aéreo también fue destruida. Los cazas soviéticos persiguieron a los cargados y torpes Junkers y Henkels. El principal aeródromo de transporte del enemigo fue alcanzado por el cuerpo de tanques del general Vasily Badanov, que había atravesado la retaguardia alemana. Lograron destruir 300 aviones alemanes en tierra. El cerco alrededor del 6º ejército se estrechaba cada vez más. En un mensaje por radio Hitler anunció a Paulus que le ascendía al rango de mariscal de campo. Se sabía que ningún mariscal de campo alemán había sido capturado jamás. Esto era una indirecta muy clara de que Paulus debía pegarse un tiro. Pero el recién nombrado mariscal de campo del ejército derrotado no le dio tal placer al Führer. A la mañana siguiente ordenó iniciar las negociaciones para la rendición. De toda la agrupación, para aquel entonces quedaban 90.000 soldados supervivientes, en su mayoría heridos, congelados, hambrientos y casi sin forma humana. La derrota de los ejércitos alemanes en Stalingrado cambió no solo la situación en el frente, sino también la política internacional. Los aliados de la URSS se volvieron más activos. Antes, Gran Bretaña y Estados Unidos habían ayudado a la URSS con equipamiento militar, pero no tenían prisa por unirse a la lucha contra Alemania con todas sus fuerzas. Estaban pendientes de cómo acabaría el enfrentamiento en el este. Después de la rendición de Paulus, las tropas angloamericanas comenzaron a preparar la primera operación seria en el continente europeo, el desembarco en Italia. Los amantes de la libertad de todo el mundo repetían como contraseña, Stalingrado. Konstantin Simonov, que sirvió como corresponsal desde la primera línea de batalla, lo describió de forma metafórica: el sonido de Stalingrado, ese crujido de la máquina alemana irremediablemente rota.